Bien, hoy vamos a abordar el tema de lo que es la educación a distancia, pero desde el punto de vista de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La UNESCO define la educación a distancia como cualquier proceso educativo. Al hablar de proceso en el ámbito de la educación o en cualquier otro, estamos hablando de la sistematización, la puesta en práctica de algo, pero paso a paso, con un esquema previo de organización. A eso se refiere el proceso educativo. Es un proceso organizado, metodológico, sistemático, orientado hacia proveer espacios y oportunidades de aprendizaje a las poblaciones del mundo. Y este proceso educativo, en el que toda o la mayor parte de la enseñanza es llevado a cabo por alguien, en el caso de la educación a distancia, esa persona no comparte el mismo espacio o tiempo que sus estudiantes, por lo que toda o la mayor parte de la comunicación entre el docente y sus alumnos se desarrolla a través de un método artificial, sea electrónico o impreso. Atendiendo a la definición, la UNESCO ha creado un conjunto de baremos internacionales que definen las competencias, es decir, las habilidades y destrezas mínimas necesarias para impartir una enseñanza eficaz mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ese baremo se llama o se conoce como el marco de competencias de los docentes en materia de TIC de la UNESCO, y este marco de competencias se ha convertido en un referente importante al momento de planificar los procesos de formación de los docentes. Ese marco de competencias tiene por objeto informar a los encargados de formular las políticas educativas, llámese en nuestro caso, por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Educación o el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de Ciencia y Tecnología. Para los formadores de docentes, llámense en nuestro caso los pedagógicos, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, los instructores de formación profesional y los maestros activos, acerca de la función de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la reforma educativa que deben tener las naciones para incorporar este baremo o considerar este baremo dentro de sus políticas educativas. Este marco de competencias se generó en el año 2011, ha tenido algunas modificaciones, una de las más significativas fue la del año 2013, e incluso hay una del año 2017, pero en líneas generales la modificación ha sido más de forma que de fondo. Entonces realmente lo que les voy a mostrar está vigente, y Venezuela como país firmante o partícipe de la UNESCO tuvo que implementar estas políticas de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la práctica pedagógica, así como de la formación de los futuros docentes en el ámbito de la tecnología. En el marco de competencias se abordan todos los aspectos de la labor pedagógica, y específicamente en el marco de competencias de la UNESCO aparecen 6, a saber, la comprensión de la función de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, los planes de estudio y la evaluación, elementos pedagógicos, las TIC como tal, organización y gestión, y la formación profesional de los docentes. Eso se hizo a través de un esquema que les muestro a continuación. En ese esquema aparecen 3 etapas sucesivas en la formación del docente. La primera tiene que ver con las nociones básicas de las TIC, la segunda con la profundización del conocimiento y la tercera con la generación de ese conocimiento. En cuanto a nociones básicas, implica el aprendizaje de los elementos básicos de la tecnología, que facilita a los estudiantes el uso de las TIC para aprender de manera más eficaz. Estamos hablando de elementos de alfabetización
tanto de docentes como de estudiantes en el manejo de la tecnología. En la segunda fase, ya los estudiantes y los docentes se supone que deben adquirir conocimientos un poco más avanzados de la mera alfabetización tecnológica y sobre todo ese conocimiento debe ser aplicable a problemas complejos de la vida real. Y cuando hablamos de generación de conocimiento, estamos haciendo referencia a que ya no solo me alfabetizo con los elementos básicos en el uso de la tecnología, ya no solo estoy profundizando un poco más en el uso de esa tecnología, sino que soy capaz de producir información y conocimiento para favorecer los procesos de enseñar y aprender. Los estándares UNESCO de competencias en TIC para docentes proporcionan un marco de referencia que permite a las personas o instituciones que forman a los profesionales docentes a vincular en sus cursos estos objetivos o este baremo, este perfil de competencias que establece el estándar UNESCO, de tal manera de mejorar la educación y por supuesto hay una implicación política, económica y social que tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social y cultural de los pueblos. Bien, si vamos desarrollando en base a las fases todos estos 6 esquemas, nos encontramos que cuando estamos en la primera etapa, que es la parte de alfabetización en tecnología, estamos trabajando a nivel de plan de estudios conocimientos básicos. A nivel pedagógico, lo que estamos pretendiendo es comenzar a entender la necesidad de integrar la tecnología. En cuanto a las tecnologías de la información y comunicación, aprendiendo herramientas básicas, aún en un aula de clase estándar. Y en cuanto a la formación profesional, pues estamos a nivel de alfabetización en la TIC. En la siguiente fase ya no solamente estamos aprendiendo dentro del plan de estudio conocimientos básicos acerca de alguna materia o disciplina del conocimiento, sino que ya somos capaces de aplicar ese conocimiento. Ya no solo integramos las TIC dentro del plan de estudio, sino que somos capaces de utilizarlas para solucionar problemas más complejos. Ya no estamos a nivel de herramientas básicas, sino que ya vamos incrementando el nivel de dificultad de dichas herramientas. Y ya no estamos hablando de aula de clase estándar, sino que ya estamos entendiendo la necesidad de trabajar por grupos colaborativos o cooperativos. Y a nivel de formación profesional del docente, ya no solamente estamos alfabetizándolos en tecnología, sino que ya desarrollamos la capacidad, la habilidad y la destreza para gestionar y ser guía en el uso de esa tecnología. Ya en la última etapa, pues simplemente estamos hablando de que el docente está adquiriendo las competencias que se espera de él para el siglo XXI. Ya estamos hablando de autogestión y de autoaprendizaje. Ya estamos aplicando la tecnología a todos los espacios pedagógicos. Ya estamos hablando de grupos colaborativos y de organizaciones, redes de aprendizaje, incluso entre docentes e interinstitucionales. Y ya no estamos hablando de un docente que está alfabetizado, de que ya tiene la competencia para hacer guía y apoyo dentro del proceso pedagógico utilizando la tecnología, sino que ya puede ser modelo del educando en ese sentido. Cuando hablamos de las competencias y estándares TIC, hay una dimensión muy importante que tiene que ver con nuestro trabajo específicamente como docente, que es la dimensión pedagógica. Y cuando hablamos de la dimensión pedagógica, se entiende como toda aquella labor, aquel trabajo docente que está relacionado con la capacidad para apoyar el aprendizaje significativo, ese aprendizaje que perdura en el tiempo y que tiene impacto real en la vida del estudiante. Estamos hablando del apoyo al desarrollo integral a través de creación de prácticas, reconocimiento de problemas disciplinarios o del entorno, promoción de la reflexión y del pensamiento crítico, evaluación integral del aprendizaje, vocación para la formación de personas, manejo innovador y creativo de recursos tecnológicos y metodologías, habilidad para generar impacto e influencia y ser un comunicador eficaz, eficiente y efectivo. Todo esto a lo cual hemos hecho referencia tiene que ver evidentemente con un perfil de competencias que el docente debe desarrollar y que son consideradas las competencias del siglo XXI que debe caracterizar la práctica y el conocimiento de todo docente.
Fundamentalmente de las competencias de las cuales estamos hablando es de el desarrollo de habilidades para la planificación y organización de elementos, el desarrollo de habilidades para poner en marcha el diseño y planificación de un escenario educativo. Estamos hablando entonces de planificación, estrategias, evaluación y por supuesto habilidades en valorar la efectividad, la evaluación de ese proceso educativo. Estamos hablando de un docente con habilidades psicoeducativas, con habilidades vocacionales y de liderazgo y habilidades colaborativas y cooperativas. Pero dentro o desde la transversalidad, ese docente también debe ser capaz de favorecer un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, favorecer los procesos de comunicación y enseñar a sus estudiantes a trabajar de manera colaborativa. Como estamos hablando de educación a distancia, tenemos que hacer referencia a la presencia o a la definición de uno de los elementos más importantes dentro del proceso, que es el tutor virtual. El tutor virtual es la persona que lleva a cabo lo que se conoce como tutoría virtual, ese proceso de acompañamiento y que YERA define como un servicio personal de orientación individual, grupal y de ayuda pedagógica que se ofrece al estudiante, dentro de este proceso de autoaprendizaje que ocurre a distancia, ¿bien? Y que va a servir de medio de apoyo, de soporte, de andamiaje, para que ese proceso de formación sea mucho más eficiente, sea integral y que permita la realización personal y profesional de ese estudiante a tu cargo. Ahora bien, para prestar ese servicio personal que se llama tutoría virtual, que es ese acompañamiento a distancia del estudiante para que desarrolle la habilidad o la competencia para el autoaprendizaje, esa persona tiene que tener un perfil. Veamos entonces cuáles son las condiciones mínimas necesarias que necesita un tutor virtual. En primer lugar, ser una persona equilibrada como base fundamental de su estilo docente. Flexible, tolerante a la presión, que identifique emociones, empático, que tenga buena imagen de sí mismo, que se ajuste a su realidad y que su vida sea variada. Que sea capaz de comunicarse e interrelacionarse con facilidad, tanto en forma presencial, individual, grupal, como por teléfono, redes sociales, por escrito, etc. Que tenga cierto dominio de una asignatura, ciencia o especialidad en su perspectiva teórica, en su aplicación práctica o ambas. Es decir, no cualquier persona puede trabajar a distancia ni en ningún ámbito de la educación. Esa persona tiene que tener cierta experticia comprobada en la disciplina del conocimiento con la que esté trabajando. Por otra parte, debe tener una escucha activa. Debe atender, seguir y reflejar, de tal manera de favorecer el proceso de comunicación con sus estudiantes. Debe haber tenido experiencia docente o estar preparándose para ello, de tal manera de que tenga las herramientas ya desde la vocación para poder hacer el trabajo que nos ocupa desde la virtualidad. Brindar apoyo al alumno acerca o en relación con métodos, técnicas o mecanismos que puedan facilitar el proceso de aprendizaje y sobre todo que ocurra ese proceso importante de transferencia de lo aprendido a su entorno social, la aplicabilidad del conocimiento. Debe, por supuesto, estar formado en lo que se refiere a los fundamentos de la educación a distancia. Debe capacitarse constantemente en esta área del manejo de la tecnología y debe ser capaz de lograr que su estudiante confíe no solamente en él como educador, sino en el sistema de educación a distancia como tal. Para eso, pues tenemos que acompañar permanentemente a nuestros estudiantes, tratando de darles fortaleza y de brindarles las herramientas que le permitan sentirse más seguros en este tipo de trabajo. Gracias por su atención.